Saludos, en este caso vamos a presentar el proyecto de la unidad número 3 de la materia Control Discreto. El tema de nuestro grupo es intercambiador de calor de tubo y coraza. Los integrantes es Guamán Denis, Guzmán Edwin, Marroquín Francisco y mi persona Pico Lucía. A continuación vamos a presentar los objetivos. Tenemos los objetivos, el general, construir y modelar a través del modelo heurístico las características del comportamiento de un proceso industrial a fin de implementar algoritmos de control discreto en lazo cerrado. Y como objetivos específicos tenemos describir el sistema no lineal MIMO que se va a realizar la modelación y construcción del sistema y hacer la identificación y validación de los parámetros dinámicos del modelo. A su vez, simular el sistema utilizando el software de MATLAB. Como descripción del proceso a ser modelado es, como sabemos que el intercambiador de calor por su nombre es intercambiador, intercambia el calor con los aparatos que facilitan el intercambio del mismo entre los fluidos que se encuentran a temperaturas diferentes y evitan al mismo tiempo que se mezclen entre sí. Como podemos observar en la figura superior, tenemos una salida de los tubos y las entradas de la coraza. Entonces, como se puede observar en las flechas, direccionan la dirección, valga la redundancia, del fluido. Entonces, esto se puede observar que jamás se van a mezclar, solo se van a intercambiar el calor. Las variables a identificar de la modelación toca tener en cuenta estas variables, ya que por medio de estas se va a identificar posteriormente todo el desarrollo del proyecto. Entonces, tenemos como flujo de entrada que va a ser F sub B. Como densidad del flujo de entrada va a ser la P sub B y la energía interna de entrada va a ser U sub INE, energía cinética de la entrada va a ser K sub B, energía potencial de la entrada va a ser sigma sub E, flujo de salida va a ser F sub S, densidad de flujo de salida P sub S, energía interna de salida U INS, coeficiente global de transferencia de calor simplemente U, energía cinética en la salida K sub S y energía potencial en la salida es sigma sub S. A continuación tenemos las variables del calor generado por la reacción con Q sub G. El calor transferido, a su vez tenemos el de la salida y el de entrada como Q, trabajo realizado por el sistema como W, la presión de entrada P sub B, la presión de salida P sub S, el tiempo como T, la entalpía como H, el volumen específico o inversa de la densidad B, temperatura de salida de coraza T sub cons, temperatura de salida de los tubos es T sub P y caudal de ingreso de coraza Q sub C, que sería del ingreso. El caudal del ingreso de los tubos es Q sub P in y la temperatura de entrada de coraza es T sub C y N. Temperatura de entrada en los tubos es P y N. Bueno, con estas variables vamos a proceder ahora a la modelación. Las variables a manipular de nuestro proyecto, como es un intercambiador de calor, tenemos una temperatura de salida de coraza y una temperatura de salida de los tubos. Las variables manipuladas son Q sub CIN, que significa el caudal del ingreso de la coraza, y Q sub PIN, que es el caudal del ingreso de los tubos. A su vez tenemos las variables de perturbación. Como vas a trabajar con la variación de temperaturas, tenemos la temperatura sobre temperatura de entrada de coraza y la temperatura de entrada en los tubos. Bueno, con esas variables vamos a proceder a trabajar en el modelo matemático. El principio de la conservación de energía o el balance de energía para cualquier sistema que pasa por cualquier proceso se puede expresar con la siguiente ecuación. Como podemos observar, aquí se encuentran los flujos, las constantes y las densidades de cada uno de los flujos. Entonces, para el estudio del intercambiador de calor se conocen las siguientes características: que la generación del calor y del trabajo del intercambiador de calor es nula o no existe, ya que por medio de esta tenemos Q sub G va a ser igual a 0 y W también va a ser igual a 0. Entonces, tenemos también que los flujos de entrada y salida son pequeños, por lo que el término de energía cinética es despreciable. Tenemos entonces Q sub S y Q sub V que también van a ser igual a 0.
Los flujos en el sistema están al mismo nivel, por lo que la energía potencial es nula. Entonces, de la misma manera que en los anteriores procedimientos, tenemos que phi sub E y phi sub S van a ser igual a ceros, teniendo en cuenta que las condiciones anteriores de las ecuaciones diferenciales se pueden expresar de la siguiente manera. Una vez ya reemplazada a la ecuación antes mostrada, que sería la ecuación diferencial, reemplazamos los valores que ya hemos detallado posteriormente y tenemos una abreviación de toda nuestra ecuación. Entonces, para facilitar la ecuación diferencial que mostramos anteriormente, tenemos el término de la entalpía, la cual se la denotaba con H. La entalpía es el flujo de entrada, la presión y el volumen. Con respecto a eso, sabemos que el volumen va a ser a la inversa de la densidad. Entonces, utilizando la ecuación del enfriamiento de Newton, tenemos que el caudal va a ser igual al flujo por el área y sobre la diferencia de temperaturas. Se tiene la ecuación diferencial expresada de la siguiente forma. Como podemos observar, se reemplaza ya la entalpía en nuestra función anterior y obtenemos nuestra ecuación simplificada. Con esta es la que ya procedemos a trabajar, donde sabemos que Tc es la temperatura de corriente del flujo y la cual se encuentra denotada por la temperatura de entrada menos la temperatura de salida sobre 2. Entonces, se realiza el mismo procedimiento para obtener la ecuación para el flujo caliente, por lo que el modelo matemático, reemplazando las fórmulas anteriores, nos da la siguiente, obteniendo de esta manera aquí los caudales del flujo 1 y del flujo 2. A continuación, mi compañero realiza la linealización. La linealización. La linealización se le realizó por medio de las series de Taylor. Para poder realizar este tipo de linealización, pues lo que primero tenemos que realizar es alinear los puntos de equilibrio, ¿no? Entonces, para eso lo que tenemos que realizar primero es igualar las dos ecuaciones anteriores a 0, ¿no? Una vez que nosotros igualamos a 0, trabajamos con una ecuación, con una de las dos ecuaciones. La primera ecuación es para la parte fría y la segunda ecuación es para la parte caliente. La parte caliente y la parte fría van a tener el mismo procedimiento, entonces por ende solo vamos a realizar con la ecuación de la parte fría. Entonces, nosotros trabajamos a partir de la ecuación 1, igualamos a 0. Una vez que nosotros igualamos a 0, encontramos nuestro primer punto de equilibrio, que va a ser con la parte fría, ¿no? Para alinear el segundo punto de equilibrio, pues lo que vamos a hacer es solamente reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 3. Una vez que nosotros reemplazamos la ecuación 3, realizamos todo el procedimiento matemático. Lo que nosotros encontramos es el segundo punto de equilibrio. Como ya dije anteriormente, es el mismo proceso que se realiza con la ecuación del punto 1, que es la parte fría, ¿no? Ya, una vez que nosotros hallamos los dos puntos de equilibrio, lo que nosotros vamos a realizar es linealizarlos mediante las series de Taylor. Las series de Taylor constan de la primera derivada, en donde nosotros lo que vamos a realizar, vamos a utilizar son los puntos de equilibrio con el uso de la primera derivada, ¿no? Entonces, aplicamos las series de Taylor en la primera ecuación. Una vez que nosotros aplicamos la serie de Taylor en la primera ecuación, desarrollamos la parte matemática y encontramos nosotros lo que viene a ser nuestro sistema lineal. Como ya dije anteriormente, se debe tener en cuenta que el mismo procedimiento se da para la parte caliente, ¿no? Entonces nosotros lo que podemos decir es que nuestro sistema queda de la siguiente forma: la densidad por el volumen por el coeficiente de calor sobre 2 por la variación de la temperatura del flujo de salida es igual a la densidad
por el coeficiente específico de calor, que multiplica la variación de las temperaturas por la variación de calor, menos el calor frío por la densidad por el coeficiente de calor cinético más el área, y eso multiplicado por la variación de la temperatura. Y asimismo es con la ecuación 2, que viene a ser la ecuación del flujo caliente. Una vez realizado esto, se viene a ser los modelos linealizados que se van a ser representados de forma matricial para realizar el control del lazo cerrado. Entonces tenemos el modelo no lineal. Una vez que tenemos el modelo no lineal, lo que nosotros hacemos es representarlo en forma matricial. Debemos hacer la diferencia de las temperaturas, que viene a ser del flujo caliente de las temperaturas calientes y la temperatura fría. Y para el modelo lineal teórico viene a ser de forma matricial, asimismo, la variación de la temperatura tanto caliente como la variación de la temperatura fría. Las características de los modelos matemáticos. Para el modelo matemático no lineal, se puede considerar que el sistema se considera no lineal debido a que la entrada multiplica directamente la salida del sistema, es decir, el caudal volumétrico del flujo del calor de salida multiplica la salida del sistema, lo cual hace que no se pueda aplicar las técnicas de control común y análisis del sistema al cual se ha acostumbrado cuando se tiene sistemas lineales. La razón de transferencia de calor entre los dos fluidos, el balance de energías, presenta un cambio en las tasas de la transferencia entre los fluidos tanto caliente como frío. Para la ecuación que define el comportamiento del líquido frío, el signo es positivo, según el término de la igualdad, debido a que el fluido gana calor a partir del fluido caliente, y para el fluido caliente ocurre lo contrario, debido a que es el que cede el calor hacia la otra parte del sistema. A continuación, mi compañero con análisis de la factibilidad. Bueno, dentro de los análisis de factibilidad, hemos considerado los precios de cada nuestro elementos. Entonces, hemos realizado una tabla de materiales, la cantidad, si tiene un diámetro o una longitud, el precio por unidad y el precio total, en los cuales constan los principales materiales como son tubos, uniones reductoras, tubos de PVC, tubos de cobre, diferentes termómetros, sensores de temperatura, sensores de caudal, y diferentes elementos que nos ayudan a conformar nuestra maqueta. Entonces hemos llegado a un precio total de $90.50. Bueno, ahora pasamos a la identificación basada en optimización y validación de parámetros dinámicos del modelo obtenido, para cuales hemos identificado los parámetros que se debe priorizar, las características físicas del intercambiador. Seguidamente se debe definir los fluidos que van a interactuar en el intercambiador. Se definen los coeficientes de la transferencia de acuerdo a esta tabla, que es de la 11.1. Hemos elegido dos líquidos, que va a ser, por ejemplo, el mismo líquido que va a ser agua hacia agua, que va a tener una entropía de entre 850 a 1700 de entropía. Entonces es un valor que vamos a tener en cuenta para realizar nuestros cálculos. También se identifican los volúmenes de control por medio de las dimensiones reales de un intercambiador. Al ser de forma cilíndrica, los cálculos para el volumen son mucho más fáciles, lo cual genera una aproximación de volúmenes real de un intercambiador. Entonces, para eso hemos obtenido tanto para el volumen de nuestro tubo y nuestra coraza, que va a ser tanto para el frío y para el caliente respectivamente. Hemos calculado de 0.85 metros cúbicos para nuestro volumen en caliente, y para nuestro volumen en frío de 42.5 metros cúbicos. Además, hemos calculado el área efectiva del intercambiador, que se obtiene como el área S1, que va a ser de 25 metros cuadrados,
y el área S2, que va a ser de 0.5 metros cuadrados. Por medio de las tablas que vimos ya arriba, se encuentra el calor específico y la densidad del agua, que va a ser de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, y nuestro calor específico va a ser de 41.4186 Joule kilogramos por grado centígrados. Cuando el proceso comienza, se debe equilibrar las temperaturas de las siguientes formas. Como vemos aquí, hemos encontrado diferentes puntos de equilibrio, como es en temperatura caliente en entrada, que va a ser 30 grados centígrados, temperatura de caliente de salida va a ser de 35, y temperatura tanto de fría como caliente va a ser entre 60. Y bueno, los valores de parámetros a usarse en el modelo matemático, hemos establecido unas tablas como son los parámetros y el valor. También de la unidad, como va a ser la U, que va a ser de 1000, los volúmenes de tanto de caliente como frío, además de los diferentes factores que intervienen en nuestro proceso. A continuación, sigue mi compañero. Bueno, continuamos con la parte del diseño e implementación en el software MATLAB para el control en lazo cerrado. Entonces, empezamos con la parte que es nuestro diagrama de bloques, donde tenemos nuestro diseño para realizar el controlador, donde vamos a tener nuestra entrada que se va a juntar a nuestro error para entrar al controlador, y en nuestro controlador vamos a tener una perturbación para poder llegar a la planta. Este ciclo se va a volver repetitivo hasta llegar al punto deseado que se ha solicitado. En este caso vamos a usar lo que es el software MATLAB para encontrar todo lo que es errores, saturaciones del proceso y cómo es el funcionamiento de la planta. Continuando con la parte de MATLAB, tenemos el controlador por el método de Markov, en donde al utilizar nuestra implementación en físico mediante el uso de Arduino, tenemos las siguientes configuraciones, tanto lo que es para la lectura de datos por parte del serial port de Arduino como la conexión directa de MATLAB con Arduino. Luego tenemos la implementación de nuestras bombas tanto para el líquido caliente como para el líquido frío, y vamos a trabajar en un tiempo de 80 segundos con un periodo de muestreo de 0.1 segundos. A continuación tenemos todos los datos generales del sistema del intercambiador, en donde podemos observar que tenemos las diferentes constantes y valores que se han venido mostrando a lo largo de la explicación, para proceder luego con los valores deseados que vamos a necesitar para ver cómo se comporta nuestra planta. Para ello vamos a empezar con el control en lazo cerrado. En la primera parte tenemos nuestros errores de control, donde al momento de tomar los datos mediante el serial port de Arduino, tanto de nuestra temperatura 1 y 2 como el caudal 1 y 2, vamos a determinar nuestro error para luego poderlo ingresar en una matriz para nuestra ley de control. Tenemos luego la implementación de las bombas, que estas van a funcionar mediante el envío de señales PWM para que se activen y se desactiven en el momento de que se realice la ley de control. Por el lado de los controladores tenemos las matrices del proceso, teniendo la matriz A con los valores que ya se habían calculado con el modelo no lineal y el modelo lineal. Tenemos nuestra matriz C, que igual utiliza los valores de las constantes ya mencionadas anteriormente, y nuestras matrices de ganancias o nuestra matriz peso, que en este caso la juntamos con autovalores positivos. Y por último tenemos nuestra ley de control, con la cual vamos a lograr que nuestro sistema llegue a estabilizarse para proceder a la graficación. Entonces, al momento de graficar y llevar a correr nuestro programa, podemos observar las siguientes características. Tenemos nuestros set points, que se encuentran en la línea roja, y el comportamiento de nuestras temperaturas. Por parte de la temperatura del líquido caliente, podemos observar que tenemos cómo la temperatura tiende a elevarse de forma brusca,
hasta llegar a nuestro set point deseado. Podemos observar que ingresa a partir de los 18.9 grados, por lo que nuestro sistema se encuentra frío, y ya que la temperatura que tenemos en el agua caliente es alrededor de 40 a 42 grados. Pero podemos observar que nuestro lazo de control se vuelve eficiente, ya que en el momento de llegar a 36 grados, mediante la ayuda del agua fría, se tiende a estabilizarse en un tiempo de 80 segundos. En la parte de abajo podemos ver el caudal o el comportamiento del caudal de nuestro líquido caliente, en donde para poder llegar a nuestro set point de temperatura, el caudal en los primeros 10 segundos es muy alto y luego tiende a bajar para estabilizarse y mantenerse en esa temperatura. Por parte de la temperatura del líquido frío, podemos observar que parte de una temperatura de 19 grados, que es la que ingresa desde nuestro balde de agua fría, para poder, mediante el proceso de intercambio de calor, poder acercarse a nuestra temperatura de 24 grados, que es la seteada. Si bien tiende a lograr un acercamiento, el error que te logra tener es de 0.5 grados, por lo que esto se evidencia al momento de que en el caudal tenemos un incremento muy alto para poder acercarnos, pero pierde fuerza, por lo que el ingreso del caudal es mínimo, esto debido a la potencia de la bomba que se tiene, pero termina siendo un control bastante satisfactorio. Por parte de los errores de control, se puede observar tanto el error de líquido caliente, que está en rojo, como el error de líquido frío en azul, que tienden a acercarse a cero, lo que significa que nuestro control es bastante satisfactorio y trata de cumplir las necesidades para las cuales se había diseñado. Entonces, con ello podemos concluir lo siguiente: que nuestro controlador tiene un comportamiento satisfactorio, considerando el carácter preliminar de la planta y la cantidad de variables y constantes presentes en su concepción y ejecución. Es decir, que tanto para nuestro fluido 1 y nuestro fluido 2 va a variar el flujo volumétrico en las entradas para que nuestras temperaturas lleguen al punto deseado, tanto con el uso de la potencia de las bombas como las temperaturas que se va midiendo en el agua. También podemos contemplar que nuestro intercambiador de calor cumple con las necesidades que se había planteado, que es disminuir la temperatura del agua caliente e incrementar la temperatura del agua fría. Todo esto mediante el uso del controlador de Markov, que a diferencia de los demás controladores, este toma solo el valor anterior para poder predecir el valor futuro, logrando que nuestro controlador sea más rápido y más eficiente, a diferencia de los otros controladores que nos tomaría más tiempo. Se puede también dar como resultado que el tiempo de utilización, o para que se pueda ver los resultados de forma satisfactoria, es de alrededor de 80 segundos. Y esto sería todo. Muchas gracias.